Hola chicos y chicas. Bueno, hoy os voy a explicar el sujeto de la oración, ¿de acuerdo? Es muy sencillito, ¿vale? Vamos a empezar. Pues mirad, el sujeto de la oración, ¿cómo podemos localizarlo en una frase? Bueno, pues para eso tenemos que poner un poco de coco, que ponernos a pensar y podemos identificarlo de dos formas diferentes, ¿vale? La primera es que el núcleo del sujeto concuerda con el verbo de la oración en número y en persona, ¿vale? Tenemos que tener esto en cuenta. Y la otra característica, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no lleva delante una preposición, nunca. Un sujeto no lleva nunca delante una preposición, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro de que el núcleo concuerda con el verbo en número y persona, vamos a verlo un poquito más detenidamente. Veréis, si cambiáis el número del verbo, vais a ver y vais a daros cuenta de que automáticamente cambiará el número del sujeto. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Mirad, el avión ha llegado ya. Como veis, el avión es el sujeto, está en singular y ha llegado ya, bueno, el verbo está en singular. Si lo sustituimos por los aviones han llegado ya, ambos están en plural, ¿de acuerdo? O sea que es un cambio automático. Los verbos, el verbo y el sujeto tienen que estar en concordancia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre que si cambia la persona del verbo, también cambia la persona del sujeto? ¿Qué quiere decir? Pues, lógicamente, si cambia la persona del sujeto, el verbo tiene que acompañarle. Mirad, un ejemplo de ello. Él estaba en el mercado. Tercera persona del singular, él, y estaba también en tercera persona del singular. ¿Qué pasa si queremos pasarlo a segunda persona? Pues tendremos el tú, que es la segunda persona del singular, y el verbo estabas. A ella ponemos la S, a ella ponemos el verbo en segunda persona. Con lo cual, ¿qué tenemos que tener claro? Que el núcleo del sujeto siempre tiene que concordar con el verbo en número y en persona. Y si cambia el número o la persona del verbo, también lo va a hacer con el sujeto. La segunda cosa, no lleva adelante una preposición. Vamos a ver un ejemplo. ¿A qué nos referimos con que nunca lo lleva? Mirad, observad este ejemplo. A María le gustan los caramelos. ¿De acuerdo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es el sujeto? Vosotros diríais, bueno, pues a lo mejor a María. Pues no. Sería en este caso los caramelos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a María recordamos que tiene una preposición y hemos dicho que el sujeto nunca lleva adelante una preposición. Con lo cual quedaría así, a María le gustan los caramelos y los caramelos sería el sujeto. ¿Lo tenemos claro? Hemos dicho que son dos características principales, dos pistas con la cual podemos localizar el sujeto de la oración. Que el núcleo concuerde con el verbo, tanto en número como persona, y que no lleve delante una preposición. Bueno, teniendo esto claro, vamos a seguir con nuestra presentación. Veréis, ¿qué es el sujeto elíptico? Bueno, este sujeto, os he puesto aquí el hombre invisible, porque el sujeto elíptico es el sujeto que se esconde, ¿vale? Así os queda un poquito mejor. El sujeto elíptico u omitido es aquel que no aparece en la oración, pero se conoce o se sobreentiende, ¿de acuerdo? Por que no se vea no quiere decir que no esté ahí. Vamos a ver un ejemplo. No teníamos ni idea. ¿Vosotros cuál pensáis que es el sujeto, qué sujeto tiene esta oración? No teníamos ni idea. Como veis, aquí no hay ninguno. Entonces, tendremos que fijarnos porque el verbo, siempre el verbo nos da una pista de cuál puede ser el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos la terminación amos, podemos suponer que es en plural y que es en primera persona. Sería nosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sujeto de la oración es nosotros. El sujeto elíptico u omitido sería nosotros. Nosotros podríamos decir no teníamos ni idea o podríamos decir nosotros no tendríamos ni idea. Independientemente de que el sujeto se vea o no, pues sigue teniendo sentido. Seguimos pudiendo identificar ese sujeto gracias a la terminación del verbo. Así que, si queremos averiguar cuál es el sujeto de una oración, si no lo vemos, recurrimos al verbo. Entonces, una última cosita antes de acabar el vídeo. El núcleo del sujeto. Decimos que cuando el sujeto está formado por un grupo nominal, la palabra que concuerda con el verbo es su núcleo.
un nombre. Bueno, pues una vez que hemos dicho esta observación, yo creo que nos ha quedado más o menos claro lo que es el sujeto. Al menos eso espero. ¿De acuerdo? Bueno, pues mucho ánimo y un beso a todos.